Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de a qué hora se esté viendo esto. Soy Kevin Stuart Torres Martínez del grupo 4RB3 en mi video para la materia de Ingeniería Eléctrica Aplicada, correspondiente a la semana 11 de motores monofásicos con capacitor de arranque. Para fines de este video utilizaré esta pequeña hoja para las preguntas que les voy a responder a lo largo del mismo. Primera pregunta. ¿Cuál es el principio básico de funcionamiento de los motores monofásicos de los motores de corriente alterna? Bueno, nosotros ya conocemos que dos partes importantes de un motor son el estator y el rotor. En estos motores el estator va a ser la armadura que rodee al rotor que va a estar en el centro. El estator va a estar conformado por distintos devanados por los cuales van a pasar distintos embobinados que cuando se alimentan con corriente generarán un campo magnético. Este campo magnético influirá en el rotor del medio. Como tal, no tienen contacto. El rotor del medio es el conocido jaula de orilla, uno que está compuesto por varias barras longitudinales que están unidos por anillos. Como tal, la corriente monofásica cuando entra por un devanado norte y sur genera un campo magnético en el rotor. Pero esto no tiene mucha influencia, así que se pasa por un segundo devanado con una rotación de 90 grados, así que pasaría de ser norte y sur a pasar a ser norte y sur. De esta forma tenemos dos nortes y dos surs en dos posiciones diferentes, lo cual nos permite tener ya una influencia sobre el rotor. Como es una corriente alterna, esta va a tener distintas intensidades de corriente, lo cual va a dar lugar a intensidades de campo magnético distintas, y en algún momento los nortes van a intercambiar por los sur y los sur por los nortes, dando así una función como de rotación del campo magnético. Cuando el campo magnético rota alrededor del rotor, este empieza a tener una corriente inducida, el cual va a generar su propio campo magnético, el cual va a coincidir sur con sur del rotor con el estator, lo cual va a empezar a provocar que haya fuerzas. Estas fuerzas como tal no tienen torque todavía, porque una característica de estos motores es que no tienen torque de arranque. ¿A qué se debe esto? Pues que la inducción del campo magnético y el campo magnético que se genera en el rotor con respecto del estator en términos de fuerza par, en fuerza neta, sería siempre cero. Es por eso que estos motores monofásicos requieren de un mecanismo de arranque, que por lo general se consigue de distintas formas. Segunda pregunta. ¿Cuál es el principio eléctrico del funcionamiento de los motores con capacitor de arranque de corriente alterna? Bien. Como decíamos, como tal, nosotros en nuestro motor monofásico vamos a tener el problema del arranque, porque como tal, en el instante donde el rotor empieza a moverse en una dirección, empieza ya a tener una preferencia de campo magnético, empieza a tener su propia fuerza par y empieza a funcionar tal y como nosotros queremos que lo haga. Existen distintos métodos para hacer esto y uno de ellos es el capacitor. En el estator vamos a tener un devanado auxiliar que pues, no necesariamente tiene que tener las mismas dimensiones y medidas que el principal para el trabajo del motor. Solamente va a ser auxiliar para el arranque. Este va a estar conectado a un capacitor y este mismo a la propia corriente alterna que alimenta todo nuestro motor. El capacitor tiene como tal la simple función de de alterar un poco la fase dándole preferencia a uno de los dos polos. De esta forma, cuando llega a ese devanado auxiliar, va a generar un torque en una dirección porque hay una preferencia en la corriente, lo cual afecta al campo magnético, lo cual provoca el giro. Y ya a medida que empieza a haber giro, este empieza a tomar su velocidad nominal, empieza a generar su potencia nominal, y es en este punto donde se desconecta mediante distintos métodos. Pueden ser interruptores o puede ser algún interruptor centrífugo, que depende de la velocidad del motor, que se desconecta nuestro capacitor, porque si sigue conectado a la corriente es muy probable que se queme. También cabe destacar que al momento del arranque este capacitor y este segundo devanado están preparados de tal forma que desde el arranque el motor tenga la potencia nominal que va a tener al final, para que aun cuando se apague esta parte, la potencia siga siendo la misma a lo largo de todo este proceso, permitiéndonos así tener un motor que se enciende y se apaga con una potencia fija
lo cual nos es útil para ciertos trabajos. Con eso doy por respondida la tercera pregunta: ¿qué función tiene el capacitor de arranque en los motores monofásicos? Sin embargo, continuando con la pregunta 3, nosotros en lugar de poner un capacitor a un devanado distinto con distintas características, podríamos poner el capacitor directamente al devanado auxiliar del estator, aquel que giramos 90 grados. De esta forma, el capacitor lo que va a hacer es recibir la corriente alterna y alterar un poco la fase, digamos desplazándola. De esta forma, el campo magnético auxiliar del devanado auxiliar va a tener una diferencia en su campo magnético comparado con el primero. Esto va a dar obviamente una clara preferencia para que haya una dirección de giro, lo cual va a dar como tal el inicio de nuestro proceso en el motor. Esto a su vez tiene la gran ventaja de que va a empezar con la potencia y también va a tener una corriente reducida al inicio del arranque. Ya una vez que se haya alcanzado una cierta velocidad, el capacitor es desconectado, lo cual va a hacer que tanto el devanado principal como el secundario pasen a tener la misma fase y la misma corriente, lo cual no importa porque ya está en movimiento nuestro motor y ya está trabajando. Cuarta pregunta: ¿cómo se selecciona un capacitor para los motores con capacitor de arranque? Depende. Como tal, nosotros tenemos un motor que tiene distintas características. Puede tener una potencia nominal, una corriente nominal, distintas. El capacitor depende de estas características. Inclusive, un motor monofásico muy pequeño no siempre necesita que se desconecte el capacitor una vez que empieza a trabajar. Pero si se trata de un motor de alta eficiencia, también debería desconectarse. Sus características van a depender del devanado, de la corriente, muchas otras cosas. De hecho, como tal, estos capacitores tienden a dañarse o pueden tener ciertos incidentes en los que terminan siendo quemados. Es por eso que son reemplazables y podemos encontrarlos frecuentemente en un apartado externo de nuestro motor. Estos deben de venir con sus propias características escritos encima para que puedan ser reemplazados por uno nuevo. Quinta pregunta: ¿qué diferencia hay entre lo del par, la velocidad y la potencia de los motores monofásicos sin capacitor de arranque y los motores con capacitor de arranque? Como tal, desde en un motor sin capacitor de arranque que tiene otros métodos para dar inicio a este torque, podemos nosotros encontrarnos que la corriente inicial es elevada para empezar con cierto toque y empieza a disminuirse a medida que se va acelerando debido a la generación de corriente electromotriz. Y otras características. La potencia también tiende a ser baja al principio y se va elevando conforme va avanzando el proceso. Sin embargo, en motores con un capacitor, la potencia desde el inicio ya está presente y se mantiene uniforme en todo el proceso. También el torque se mantiene en todo el proceso. Y la velocidad también se alcanza mucho más rápido. De esta forma, nosotros podemos considerar que los motores con capacitor son mucho más ideales para ciertos trabajos, en los que nosotros requeramos una reacción más específica. Sexta pregunta: ¿dónde aplicarías los motores monofásicos de corriente alterna? Se utilizan en muchos lugares. Como tal, al menos en México, toda la corriente que nos llega es corriente alterna. Y ya en nuestras casas, nosotros en nuestros distintos dispositivos tenemos distintos motores con distintas características. Algunos tienen motores de corriente directa, dispositivos muy pequeños que utilizan un pequeño transformador, y la mayoría de los electrodomésticos utilizan motores de corriente alterna. La lavadora, los ventiladores, algunos electrodomésticos de tipo secadoras tienen este tipo de motor. Son ideales dependiendo de la tarea que vayan a realizar. Un ventilador como tal sí puede tener un capacitor para que este tenga una velocidad fija desde el momento en el que es encendido. Si no lo tuviera, tendría que irse acelerando poco a poco y por estar utilizando otros métodos de arranque. Una lavadora como tal, al ser un motor que desde el principio de su arranque tiene una carga aplicada, requiere tener, forzosamente, a mi entender, un capacitor de arranque. Ya si hablamos nosotros en la industria, dependiendo de los procesos que nosotros realicemos, se necesitarían los motores de corriente alterna. Por ejemplo, una cinta transportadora como tal, que va a tener cierta velocidad para transportar material, un producto o algo en una línea de producción,
podría no necesitar un capacitor de arranque si no nos importa la velocidad a la que vaya iniciando. Sin embargo, si va a ser una cinta que desde el principio va a estar cargada, necesita un capacitor para que la potencia esté presente desde el inicio. Eso como tal respondería a la pregunta 7, ¿dónde aplicarías los motores con capacitor de arranque de corriente alterna? También quisiera añadir que estos motores tienen la ventaja de que, dependiendo de las características, pueden ser reversibles, porque esto nos permite reversibles, lo cual también a su vez nos permitiría cambiar el sentido de giro. Eso es una característica muy importante dependiendo de la tarea para la cual está destinado nuestro motor. Un ventilador como tal solo tiene una dirección de giro y no necesitamos que gire en la dirección opuesta en ningún momento. Además de que sus aspas están diseñadas para girar en una dirección específica. Sin embargo, una cinta de transporte de algún material, como decía, sí podremos requerir que sea reversible, en cuyo caso requiere que haya un capacitor. Y finalmente, pregunta 8. ¿Qué diferencia hay entre la fuerza contramotriz de los motores monofásicos y los motores con capacitor de arranque? Como tal, nosotros ya sabemos que un motor, a medida que se va acelerando en su rotor, empieza a generar una fuerza contraelectromotriz. Esta fuerza es una corriente que se genera a través del mismo. En un capacitor nosotros necesitamos tener precaución porque es esta corriente la que la puede quemar. La diferencia con un motor que no tiene capacitor es que esta corriente no nos interesa mucho cuidarla, pero cuando tenemos un capacitor y esta corriente empieza a tener presencia puede dañar nuestro circuito del capacitor. Por lo tanto, esa es la gran diferencia que hay entre los dos, que hay que cuidarlo y por eso se desconecta a través de distintos métodos una vez que deja de ser utilizado en el proceso de arranque y ya se tiene nuestra potencia, velocidad y torque nominal. Otra característica de la fuerza contramotriz es que en un motor sin capacitor, esta empieza a hacerse presente a medida que se va acelerando el motor, generando esta fuerza contramotriz en sus elementos. Sin embargo, cuando hay un capacitor, dado que casi desde el arranque y el inicio la velocidad ya es la nominal, o próxima a la nominal, podremos decir que la fuerza contramotriz ya está presente casi desde el inicio. Es por eso que el proceso de arranque de estos motores suele ser mucho más reducido. Sin más por el momento, me despido. Eso sería todo de mi parte y les deseo buen día, buena tarde o buena noche, depende de qué hora esté viendo esto. Hasta la próxima.